Bienvenidos a esta transmisión. Queremos compartir con ustedes este tiempo. Queremos que con su familia se unan, se reúnan y puedan tener el tiempo devocional siempre antes de nuestra transmisión y compartir con su familia y luego ser parte de este programa que todos los domingos continuamente estamos presentándoles. Que el Señor los bendiga. Los estimulamos a seguir buscando del Señor, a estar en comunión con su familia y en comunión con la iglesia. Familia querida de Sembradores de Vida, familia que nos escucha, hermanos y amigos, esta semana ha sido una semana de muchas emociones. Tenemos gratitud al Señor por la vida de la hermana Silvia y hermana Annie, que se están recuperando favorablemente en sus hogares. También tenemos mucha gratitud al Señor de ver cómo las familias de Sembradores de Vida junto a sus hijos han estado orando y han estado creciendo en el discipulado familiar. Nos agrada mucho y nos llena de emoción escuchar a los niños orar, a los jóvenes y a las jovencitas cantar. Verdaderamente ha sido un tiempo muy especial. Nos hemos dedicado a orar en familia, a orar como iglesia. También estamos felices porque el día de ayer fue el matrimonio civil de Freddy y Heidi, a los cuales felicitamos. Estamos muy agradecidos con Dios. Fue su boda civil. Hermanos, y también esta semana participamos en la cumbre de la Alianza Cristiana por el Huérfano. Fue muy emocionante escuchar frases que me impactaron, como por ejemplo, Dios no nos necesita, pero realmente nos da el privilegio de servirle. También escuché otra expresión de hermanos en todos los países, siervos del Señor que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos, escuchando la voz de Dios, estudiando la palabra y sirviendo en sus comunidades. Una de ellas que me impactó mucho fue la expresión mayor del Evangelio. No hay mayor expresión del Evangelio que darle amor a un niño que estaba desprotegido y dañado. Familias Sembradores, nosotros todos en conjunto sabemos lo que es eso. Lo dijo un pastor de Querétaro, que se llama Carlos Contreras. Y también terminó la conferencia y escuché esto. Lo insignificante para el mundo tiene un valor inmenso para Dios. Hermanos, Dios valora lo que nosotros hacemos. Quiero saludarlos hoy y dejarles estas palabras. Segunda de Corintios, capítulo 8, dice así.
Es el capítulo 9 y versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso es lo que tenemos hoy, hermanos. Agradecimiento profundo a Dios porque nos permite servirlo, porque nos permite amarlo y porque nos permite conocerlo. Que el Señor les bendiga. Escuchemos el mensaje que Él nos tiene. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás, me acerco a ti. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Y cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay
temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará
las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré, el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí, y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré, el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Espero que este sea un día de mucha bendición, que podamos disfrutar el día del Señor con nuestras familias, que podamos disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros hoy, y que podamos compartir su palabra como cada mañana y disfrutarla. Esperamos que, igual que para nosotros, el tiempo de escuchar y estudiar la palabra sea un tiempo de deleite. Y otra vez estamos deseosos de podernos ver y de podernos saludar físicamente, pero obviamente el tiempo no lo permite todavía, pero ya va a llegar. Mientras tanto, nos alegramos en saber que el Señor está obrando en la vida de cada uno.
Hoy vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a finalizar el capítulo 4, vamos a estudiar de los versículos 24 al 31 y ya la siguiente semana vamos a pasar al capítulo 5. Siempre les recomendamos, si tienen papel y lápiz para tomar notas, es un buen ejercicio y mientras escuchan pueden ir comentando también. Los animamos a que comenten el contenido del mensaje. Vamos a leer los versículos 24 al 31 del capítulo 4 y después de eso vamos a orar y vamos a entrar al estudio de esta mañana. Dice Gálatas 4, 24 al 31, los dos hijos de Abraham. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, es una versión que me gusta mucho por su sencillez de lenguaje y me gusta cómo expresa lo que el apóstol Pablo quiere decir de una manera muy sencilla. Así que díganme ustedes, dice el apóstol Pablo, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad significa la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien era una mujer que había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado del intento humano por lograr que se cumplieran las promesas de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ahora, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Pero Isaac, el hijo que nació, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos meditar y recurrir a tu palabra para que nos enseñe a vivir en libertad. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe a esa libertad a la que fuimos llamados en el Evangelio y que entendamos, Señor, que tu Evangelio es lo único que nos hace libres de las ataduras de la religiosidad, del legalismo y nos hace libres del pecado. Oro, Señor, para que entendamos que somos herederos de Abraham y eso significa que somos herederos juntamente con Jesucristo de todas las promesas de Dios y ahora podemos alabarte y darte gracias porque estamos en Cristo, seguros de nuestra salvación por la justicia que Cristo nos entregó. Gracias porque no necesitamos obras para salvarnos, porque no necesitamos nuestro esfuerzo para salvarnos. Todo depende de ti y por eso te alabamos. Ayúdanos a entender y a vivir una vida de servicio y de libertad, porque estamos agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje de hoy es un mensaje que habla de libertad, no de esclavitud, que habla de gracia, no de obras. Es un constante contraste entre una vida religiosa o entregada a la religiosidad y una vida que está entregada al Evangelio verdaderamente. Todo este tiempo hemos puesto en contraste lo que significa el Evangelio que le agrega cosas para la salvación y eso es un falso evangelio y lo hemos repetido muchas veces porque queremos estar completamente seguros que todos los que escuchan entienden esto. Para algunos puede sonar tedioso y hasta pesado porque el contenido de la carta de Pablo a los Gálatas es pesado teológicamente. Pero no podemos separar la teología del apóstol Pablo de la práctica con la que él mismo nos manda a vivir. No puede haber una vida práctica verdadera en el Señor, no puede haber una vida cristiana práctica sin entender realmente la teología correcta detrás de esa práctica. Es un error pensar que la vida cristiana es solamente
una práctica. Cuando reducimos la vida cristiana a esa práctica, sin el entendimiento de las verdades teológicas, estamos reduciendo el cristianismo y la vida del creyente a un activismo nada más, o a una religión cualquiera. Entonces, para nosotros es importante entender que hay un contenido profundo de lo que Dios quiere hacer, de su obra, de su persona, en todo lo que hace, y que la respuesta a esas verdades profundas es nuestra vida diaria. ¿Cómo vivimos? La manera en que nosotros expresamos el Evangelio en nuestra vida diaria. Por eso es tan importante entender el Evangelio verdadero. Y por eso es que el apóstol Pablo está utilizando y está constantemente tomándose el tiempo en todas sus cartas de explicar esas verdades teológicas. La única carta que es eminentemente práctica, porque ya ha explicado muchas veces la teología detrás, y no es que no tenga una teología profunda, es la carta de Pablo a Filemón. Es una carta muy cortita y muy práctica, pero son las implicaciones de vivir el Evangelio. Y probablemente después de Gálatas estudiemos esa carta de Filemón, pero la carta a los Gálatas es altamente y profundamente importante por eso mismo, porque nos hace vivir una vida. De hecho, el capítulo 5 en adelante vamos a empezar a ver cuáles son las implicaciones prácticas de todas estas verdades teológicas que Pablo está hablando. Entonces, no las podemos separar, no las podemos desligar una de otra, y nos hemos tomado el tiempo de explicarlas porque creemos que es bueno explicar el Evangelio profundamente, porque luego nos impulsa a vivirlo. Eso es lo que queremos, ¿no? Que seamos impulsados a vivir el Evangelio verdaderamente. Ahora, Pablo en esta parte de Gálatas está utilizando muchas imágenes metafóricas para explicar lo que hace la esclavitud de la ley. Ya hemos explicado en profundidad qué es la ley, por qué es que el apóstol Pablo está atacando a los judaizantes que están atacando a los gálatas. Y algunas de estas metáforas que el apóstol Pablo usa para describir la ley y su función, o para explicar la esclavitud a la ley, es carcelero, por ejemplo. Habla de un carcelero, de un ayo, de un guardián o de un tutor. Habla de administrador, habla de niños menores, habla de esclavos. Todo esto en el contexto de que la ley solamente nos permite llegar hasta cierto punto en nuestra vida espiritual, y en realidad el único lugar hacia donde nos lleva es a la esclavitud. Apunta hacia Cristo, y por eso el Evangelio era necesario. Pero en esta parte que es especialmente interesante, el apóstol Pablo va a usar una alegoría, ¿sí? El mismo Pablo dice que él va a usar esa alegoría o una figura para explicar lo que quiere, para explicar ese contraste entre la ley y el Evangelio verdadero. Y eso no quiere decir que el apóstol Pablo esté quitando el significado verdadero de la historia, que es la historia de Abraham y Sara y Agar e Ismael e Isaac, y lo que significaba y lo que Dios quiso enseñar en ese tiempo. Pablo no está queriéndole quitar o despojar esa historia de su contenido o cambiar su contenido. En realidad vemos que la manera en que Pablo interpretó la historia de Sara y Agar tenía el propósito de apuntar hacia una verdad más profunda. Y esa es la verdad del Evangelio. Él no lo hace con el sentido de reinterpretar otra vez y cambiar el significado original de la historia de estas dos mujeres, de ninguna manera, sino que usa la historia para apuntar hacia verdades espirituales que de otra manera serían muy difíciles de entender. Ahora, para quien lee el texto, es muy difícil entender normalmente lo que Pablo está diciendo en todo el capítulo 3 y 4. Son conceptos muy ajenos a nosotros porque habla de muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Especialmente el capítulo 4 y este pasaje que estamos estudiando se considera uno de los más difíciles de la epístola a los Gálatas. Y hay varias razones por las que es difícil de estudiar y de entender el que lo lee nada más así por pasar, y aún para explicarlo. Y hay varias razones. Número uno, porque no todos los que están escuchando y no todos los que están leyendo tienen un contexto profundo del Antiguo Testamento, o sencillamente no conocen nada del Antiguo Testamento. Se menciona personajes como Abraham, Sara, Isaac, Ismael, montes como el monte Sinaí, se menciona la ciudad de Jerusalén,
Y entonces el que no está familiarizado con el Antiguo Testamento no puede entender estas verdades. Ahora, hay mucha gente que desprecia el Antiguo Testamento porque dice, bueno, esa es la ley pasada, eso ya terminó, no lo estudiamos, ahora el Nuevo Testamento, pero constantemente desde Jesús hasta los discípulos, hasta Pablo y Juan y todos los que escribieron algún libro en el Nuevo Testamento usan y recurren a figuras del Antiguo Testamento para explicar verdades teológicas profundas, porque el Evangelio no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que es la historia de la redención que se viene gestando desde atrás y lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Entonces, quien no conoce el Antiguo Testamento no entenderá que muchos del vocabulario que el apóstol Pablo está utilizando, aunque le está hablando a judíos, a gentiles como los Gálatas, pero tiene que referirse porque los judaizantes están trayendo todo este judaísmo, la religión, a la iglesia naciente. La segunda razón es porque el apóstol Pablo usa esta historia como una analogía para explicar verdades espirituales bien profundas. Pablo no está refiriéndose a Abraham y Sara tomando su historia nada más y recontando su historia. Él está usando la historia como una alegoría, le está dando otro significado usando los personajes y los eventos para explicar verdades profundas. Y aunque estamos acostumbrados a escuchar metáforas, analogías y todas estas cosas, en realidad lo que Pablo está haciendo es que la historia de Abraham y Sara y Agar, Ismael e Isaac apunten, como si fueran un tipo de, apunten hacia Cristo también. Y porque usa esta alegoría para encarar la falsedad de los religiosos judaizantes. Esa es la otra razón por la que es difícil, porque él no me está hablando a mí necesariamente, porque el apóstol Pablo está encarando a través de explicarle a los Gálatas estas verdades, está encarando a los falsos maestros judaizantes que querían traer prácticas para agregarle a la justificación y para traer a la iglesia. Por eso es que no son términos familiares para nosotros hoy. Pero a pesar de lo difícil, el apóstol Pablo enseña algunas verdades bien prácticas para nosotros hoy. Pablo afirma que estos dos hijos con sus madres representan a dos religiones diferentes. En términos generales son dos religiones diferentes y él lo explica muy bien. Una religión de esclavitud que es el judaísmo. La iglesia viene saliendo del judaísmo, es una iglesia nueva que no necesita los ritos judíos, pero los judaizantes están tratando de traerlo, y una religión de libertad que es el cristianismo. Si seguimos la religión de Isaac, según el apóstol Pablo, así en términos muy generales y sencillos, vivimos en libertad. Pero hay implicaciones fuertes y negativas si decidimos seguir la religión de esclavitud que es a quien Ismael representa. Pablo usa la historia de Abraham, Sara y Agar solamente como una alegoría. Una alegoría es un recurso literario en el que se toma un personaje, una historia o un evento en un sentido figurado para comunicar una verdad más grande y profunda sin quitar el significado real y las verdades teológicas que estas historias representan. Para algunos que leen la historia y que leen el pasaje del apóstol Pablo y cómo él explica esta historia, es molesto para ellos y tienen cierta media razón que el apóstol Pablo use. Y no estoy diciendo que el apóstol Pablo lo mal use, pero entiendo por qué se puede molestar a alguien cuando usa a Agar en un sentido negativo, cuando en la historia real puede parecer que Agar fue una víctima del pecado de Abraham y Sara. Y que usen a Sara positivamente cuando ella en la historia real fue parte del pecado de incredulidad de Abraham también. Pero recordemos que el mismo apóstol Pablo nos recuerda que esta historia es una ilustración, es una alegoría, porque está atacando una práctica incorrecta de los judaizantes, de los judíos que por cierto entendían perfectamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Creo que antes de entrar, quiero definir a 4 tipos de personas. Esto nos va a ayudar a entender cómo es que el apóstol Pablo está explicando esto y para quién está hablando, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones de religión,
hay por lo menos 4 tipos de personas y estos versículos que vamos a estudiar sintetizan los temas que el apóstol Pablo ha venido enfatizando desde el capítulo 2 y demuestran que el evangelio hace que cualquier persona pueda convertirse en un hijo de Dios cuando pone su fe en Jesucristo. También demuestra que los mejores, más orgullosos, más morales y religiosamente aptos quedan fuera de la familia de Dios, porque el evangelio lo que hace en realidad es invalidar y anular los valores de este mundo. El mensaje de hoy es uno que tiene el propósito de retarnos a todos nosotros y a todos los que, en realidad todos, porque somos religiosos, somos personas religiosas, a poner nuestra confianza en cosas que vale la pena, en el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice un escritor, hay muchos así hoy. Pablo no escribe a los judaizantes solamente, sino a personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar ciertas reglas. Para eso es y para ellos es el mensaje, y muchos de nosotros caemos en eso muchas veces. Entonces, partiendo de esto, asumiendo que todos somos religiosos y que todos tenemos una religión y que todos tenemos esta inclinación a buscar la religión, hay para Timothy Keller, que es un autor que habla mucho de la epístola a los Gálatas, hay 4 tipos de personas. Uno, las personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Y cuando menciono estos, quisiera que pudieran irse identificando en algunos lugares, no porque se encasillen en uno, sino se van a dar cuenta que somos y estamos encasillados y estamos identificados con muchas de estas cosas. Personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Son personas engreídas, que sienten que por obedecer la ley son superiores y que están por encima de otras personas. Su seguridad parece estar en esa obediencia inflexible a las reglas y a la religión, pero que en realidad son muy inseguras, porque nadie puede vivir a la altura del estándar de esa ley y de esa religión. Son personas que buscan conflicto, aunque son muy susceptibles. No les gusta la crítica. Son personas que se parecen mucho a los fariseos de la época de Jesús y Pablo. ¿Sí? Esas son las personas que obedecen y dependen de la ley para su identidad y para formar la idea de quiénes son y para expresarlo a las personas. Número 2, están las personas que desobedecen la ley, pero dependen de ella. Estas personas tienen una conciencia religiosa. Creen que hay algo ahí, creen que la religión tiene una función. Generalmente ven la religión como hacer cosas buenas y conozco a muchas personas que creen que, por ejemplo, me dicen, ay, tú te vas a ganar el cielo porque hiciste esta cuestión, ¿verdad? Y son personas, incluso dentro de la iglesia, que ven la religión y ven el cristianismo solamente como eso, como una religión, y que ganamos el favor de Dios de acuerdo a las cosas que hacemos, a las obras, justicia por obras. Creen que su posición ante Dios depende de su desempeño como creyentes. Pero no viven de manera consistente con esa creencia, ¿verdad? Son muy, muy relajados en su fe y dependen mucho de su desempeño como personas y de su desempeño como creyentes. No viven consistentemente con sus creencias, se dejan llevar por la culpa y huyen de los temas religiosos. Van a la iglesia, pero siempre desde la periferia porque tienen una baja autoestima espiritual. Número 3, personas que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Estas desechan completamente el concepto de Dios, son intelectuales seculares, relativistas, no tienen en apariencia ninguna espiritualidad, o eso dicen, pero siempre, y si tienen una es muy vaga. Ponen sus propios estándares morales y aunque no los cumplen, siempre están diciendo que cumplen las mismas reglas que ellos impusieron para ellos, ¿sí? Parecen personas mucho más felices y llenas que las 2 anteriores que mencionamos, pero viven una especie de fariseísmo liberal, ¿verdad? Esa es como esa religión donde pueden hacer completamente todo y sí, son personas religiosas aunque digan que no son religiosos. Ganan su propia salvación y su propia justicia sintiéndose superiores a los demás. 4, están las personas que obedecen la ley pero no dependen de la ley. Estos son quienes entienden el evangelio y viven la libertad que el evangelio ofrece. Obedecen a Dios como resultado del gozo y están agradecidos porque entienden que ahora son adoptados
por Dios y se sienten libres del temor y del egoísmo de una religión falsa. Su vida es mucho más llena de gozo. Se reconocen como si fueran uno de estos tres anteriores, porque entienden su realidad delante de la santidad de Dios y ven el mundo de acuerdo a la nueva realidad en la que han sido justificados por Cristo. Ahora, están estas cuatro personas y la realidad es que quería notar y quería que ustedes pudieran pensar y pudieran irse dando cuenta que a veces somos tan religiosos como cualquiera de las tres anteriores. Y aún en la cuarta tenemos un sentido de religiosidad, pero renovado y diferente porque ahora estamos en Cristo. Pero en las tres anteriores es una autojustificación. Y probablemente encontramos que teníamos características de las anteriores. Nuestro trato con las personas, nuestro trato con nuestros familiares, nuestra forma de ver la necesidad, nuestra forma de ayudar a los que necesitan, nuestra forma, incluso cómo hablamos de las personas, dice mucho de en qué grupo nos encontramos. Ahora, la realidad es que Pablo quiere sacarnos de eso y quiere sacar a los Gálatas de esa religiosidad en la que estaban a punto de entrar por culpa de los judaizantes. Y entonces él usa esta alegoría en un sentido que apunta al Evangelio. Ahora, si tomamos el sentido más estrecho de la analogía de Pablo, vemos que el hijo de Agar y Abraham, que era Ismael, representa la salvación por obras. El mismo apóstol Pablo lo explica. Mientras que Sara e Isaac significa confiar en la salvación por la gracia y las promesas de Dios. Porque no se trata de alcanzar una justicia por nuestros propios medios naturales y esfuerzos humanos. Es una justicia que es dada y provista por actos sobrenaturales de Dios en la historia, como por ejemplo un nacimiento milagroso. La historia de Sara y Isaac es un nacimiento milagroso, ¿sí? Una muerte por el pecado, el Señor Jesús muere como un sacrificio por el pecado y vemos también en la historia de Isaac algo muy parecido. Y una resurrección que derrota la muerte, ese es el evento sobrenatural que transformó completamente nuestro entendimiento acerca de la gracia. Ahora, ya en el versículo 24 el apóstol Pablo comienza a explicar lo que significa esta alegoría. Estas dos mujeres, dice el apóstol Pablo, son una ilustración de los dos pactos de Dios. Agar y su hijo Ismael representan el pacto de Dios con Moisés en el monte de Sinaí y la ciudad terrenal de Jerusalén. Pablo hace dos momentos en la historia. Va hacia atrás en el tiempo, recordando el momento en que Dios se aparece al pueblo de Israel saliendo de Egipto en el monte de Sinaí y les da la ley, un evento terrible donde se ve la ira y el celo de Dios, y luego lo compara con la ciudad de Jerusalén en el momento actual en el que Pablo está viviendo. Esta historia es como de tres capas, porque estamos estudiando lo que Pablo le dijo a los Gálatas a través de un pasaje del Antiguo Testamento y una historia, que era la historia de Ismael y Sara, Ismael y Agar, y Sara, Isaac y Abraham. Entonces, y nosotros estamos tratando de explicar a través de estos dos momentos lo que eso significa para nosotros. Así que para que tengan idea, estamos trasladando y pasando de un momento de la historia a otro, porque el Evangelio tiene ese alcance en el tiempo y ese alcance en la historia, es mucho más profundo. Entonces, la comparación, bueno, y entonces es la ciudad de Jerusalén y el monte Sinaí. Representa toda la identidad de los judíos, representa su religión, representa sus tradiciones, sus esfuerzos por acercarse a Dios. Y la comparación que Pablo hace es dura porque compara la religión judía con el esfuerzo humano de Abraham de colaborar con Dios en las promesas que le había dado. Y este era el pecado de Abraham. Cuando Abraham durmió con Agar, si ustedes conocen la historia, él escogió depender de sus propias capacidades para alcanzar la promesa. Abraham decidió que era tiempo de obrar por él mismo, de hacer algo porque no veía las promesas de Dios. De hecho, Abraham en este momento actúa con fe. La diferencia es que actuó con fe en sí mismo y no fe en la palabra que Dios le había dado de que iba a darle un hijo.
¿sí? Él pensó, bueno, no puedo, estoy de una edad avanzada, mi esposa también es estéril, y entonces no vemos cómo la promesa de Dios se va a cumplir. Quizá nos está pidiendo que actuemos, y ahí es donde él actúa con fe en sí mismo. Y muchas veces en estos últimos meses he escuchado que uno debe tener fe en sí mismo, y que la fe en sí mismo es todo lo que nos mueve y todo lo que debería de movernos, y eso es un error grave, porque vemos las consecuencias que tuvo en Abraham. El resultado, cuando se puso él mismo como Salvador, fue terrible no solo para Abraham y su esposa. Se desarrolla un drama terrible que termina con la expulsión de Agar e Ismael, con celos entre Ismael e Isaac y un conflicto entre hermanos que continúa hasta el día de hoy. Todavía hoy vemos ese conflicto en Medio Oriente entre los países árabes y el pueblo de Israel, que es precisamente de donde se origina estas historias. Entonces, ese conflicto continúa hoy. Creo que podemos decir con toda seguridad que Pablo le está diciendo a los Gálatas que no se dejen engañar por una religión que pone su esfuerzo y el obrar del hombre en el centro de su fe. Cuando pensamos en lo que eso implica para nosotros, es que confiamos mucho en nuestra capacidad de responder, de actuar, la capacidad de nuestros sentimientos y de nuestra mente de evaluar las situaciones, en nuestro instinto, dicen otros. Confiamos mucho en estas cosas para tomar decisiones y determinaciones trascendentales en la vida. Cuando intentamos resolver los asuntos de Dios con nuestra capacidad, creamos situaciones que escapan a nuestro control y que generalmente terminan lastimándonos o dañando la vida de alguien, como en el caso de Abraham. Abraham no confió en la gracia y en la providencia de Dios, sino en su propia habilidad. Y pasa que cuando no confiamos y descansamos en Dios, sino que buscamos ser nuestros propios salvadores, tenemos como resultado dos cosas: caos y desintegración. Estas dos cosas, el caos y la desintegración, creo que se ven en dos áreas, o en tres áreas por lo menos: en el área espiritual, en el área psicológica y también en el área de nuestras relaciones. Esto fue lo que Abraham provocó en Sara, en Agar y en los hijos de ellas dos. Celos, pleitos entre una y la otra, una siendo la esposa de Abraham y la otra siendo una esclava y una sierva de la casa de Abraham, y luego eso provocó un conflicto entre los dos hijos. Entonces, y provoca, por supuesto que provoca caos y desintegración, y caos sobre todo en el área espiritual, porque destruye la identidad de las personas y destruye su autoestima también en el área psicológica, y por supuesto que destruye las relaciones. Entonces, lo sorprendente del argumento de Pablo es que la religiosidad de los judaizantes provocara este tipo de caos y descontrol. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a los que estaban intentando traer estos ritos y esta religión para la gracia del cristianismo. Porque toda religión que está alejada del verdadero evangelio nos conduce al caos y a la esclavitud. Cuando confiamos en nuestra propia habilidad y no en la gracia sobrenatural de Dios, nos alejamos de la libertad y nos acercamos mucho más a la esclavitud. Y esto no es, yo mismo me estoy predicando mientras estamos hablando de esto, porque la mayoría de nosotros somos muy independientes, muy autosuficientes, y creemos que podemos resolver las cosas por nuestras mismas capacidades. Que tenemos la capacidad de resolver nuestros propios asuntos. Y generalmente desesperamos cuando no vemos que Dios está ofreciendo una salida, cuando no lo vemos tan claro, y cuando nosotros nos entregamos a las soluciones que nos ofrece nuestra propia capacidad, porque somos muy buenos para darnos cuenta de nuestras propias capacidades. Entonces provocamos caos, provocamos desorden, provocamos pleitos y dañamos a las personas. No solo a nosotros, a los que están cerca de nosotros, y muchas veces un poco más allá de los que están cerca. Entonces nos vamos alejando de la libertad que el Evangelio nos da, y nos vamos acercando a la esclavitud de una religiosidad que es muy estéril, muy inerte, y nos vamos también acercando mucho más a la esclavitud del pecado, porque confiar en nuestras propias fuerzas es pecado. Por otro lado, Sara
Eso es Agar, pero Sara representa otro pacto. Ella es la libre, dice el apóstol Pablo, cuyo hijo nace en cumplimiento de la promesa. Es Isaac, el hijo de la promesa verdadera, a quien Dios le entrega todas las promesas que había hecho a Abraham. Es el heredero de las promesas. Sara representa la Jerusalén celestial, no la Jerusalén que el tiempo de Pablo está viviendo, llena de pecado, llena de religiosidad, alejada, que no pudo ver al Mesías. No representa esa, representa la Jerusalén celestial, de la que también hablan los otros apóstoles. La ciudad santa que va a venir representa el reino de Dios que está por venir. Obviamente está hablando de la salvación que alcanzamos por la gracia en Jesucristo y todo lo que eso ofrece. Isaac, siendo el heredero de la promesa, él hereda todo lo que las promesas de Abraham para él. Y Pablo está diciendo que los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, que son hijos de la promesa, son herederos juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Porque pensamos en la herencia y sí, muchos dicen sí, la herencia da salvación, pero piensen en esta verdad. Nuestro hermano mayor Jesucristo nos hizo coherederos con él. Este es también muy parecido a la historia del hijo pródigo, solo que en esta historia el hermano mayor no es egoísta como en la historia del hijo pródigo y le reclama al padre porque le da una herencia a su hijo que se había ido. En esta historia, el hijo mayor, el hermano mayor, es el Señor Jesús, quien nos hace coherederos con él de todas las cosas. Eso significa de todo lo que él es heredero, de todas las bendiciones, de todas las promesas, de todo lo que es su reino. Y eso es una verdad bien profunda y maravillosa. Eso es lo que representa el Evangelio y las implicaciones que tiene eso para la vida, en esta vida que estamos viviendo y por supuesto la vida venidera. Entonces Sara e Isaac es el otro pacto, el pacto de la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. En términos generales representa a quienes han aprendido a tratar de no alcanzar su salvación por medio de su esfuerzo, sino que han descansado en la salvación y el obrar de Jesús y el esfuerzo de Dios mismo. Ahora, el caso de Sara es de mucho ánimo y esta parte me gusta porque este es el evangelio para los débiles y para los fracasados. Es de mucho ánimo para quienes se sienten fracasados en su vida espiritual. Y yo esperaría que muchos de los que estamos oyendo nos identifiquemos con esto. Y alguien va a decir, pero ¿cómo? No se trata de ser súper exitosos y súper santos y todas estas categorías que tenemos hoy y súper sanos y etcétera, etcétera. No, el evangelio que Sara representa es de mucho ánimo para quienes hoy puedan sentirse fracasados y débiles en su vida espiritual. En los tiempos de Pablo, y mucho más en los tiempos de Abraham y de Sara, el valor de una mujer consistía en su capacidad para procrear hijos, ¿sí? Ahora, esto no es un concepto que la Biblia haya aprobado nunca acerca de una mujer. No ve a la mujer como una cosa que podía tener hijos y en eso estaba su valor, ¿sí? Sara estaba frustrada porque era estéril. Porque en su cultura el valor estaba en su capacidad de tener hijos. No es la única mujer que aparece en la Biblia con este problema. ¿Sí? Recordemos la historia del profeta Samuel. Había sido un hijo pedido porque su madre no podía tener hijos y vivía en una frustración porque la otra mujer se burlaba de la que era estéril. Ahora, en ningún momento la Biblia aprueba tampoco la poligamia y el hecho de tener varias mujeres no es algo que apruebe, pero era algo que pasaba en realidad en ese contexto. Entonces, Sara estaba frustrada porque no podía hacer lo único que ella creía que estaba diseñada a hacer, tener hijos. Y como no podía concebir, su vida era inútil para los estándares de su cultura. ¿Sí? Ahora, muchos podríamos sentirnos de una manera parecida, y no en el sentido solamente de tener hijos, sino que somos inútiles para los estándares de la cultura porque no podemos llegar, o de la religión, porque no podemos llegar a ninguno de esos estándares que la religión y la religiosidad y la ley nos imponen. No podemos. Entonces nos quedamos cortos.
Pero la Biblia nunca muestra que nuestro valor son los hijos que podemos dar, ni las posesiones que tenemos, ni las capacidades que tenemos, ni nuestra profesión, ni nuestro desempeño como creyentes, ni tampoco la aprobación de las personas. Tampoco está en nuestra práctica de la religión como los judaizantes estaban sugiriendo a los Gálatas. Nuestro valor no está en ninguna de estas cosas, ¿sí? Pero Pablo les está diciendo a los Gálatas que su valor delante de Dios verdadero no estaba en parecerse a los judíos, sino que ellos eran como la mujer estéril, ¿sí? Les estaba afirmando que si la salvación era por obras, entonces solo las fértiles, quiere decir que solo los que dan fruto, los que podían tener hijos, para mí, como trasladándolo a este tiempo, esas fértiles en nuestro contexto religioso podrían ser los que son moralmente buenos o creen que son moralmente buenos, los que son capaces moralmente, los que son de buena familia, los que vienen de una familia de creyentes, porque muchas personas todavía hoy dicen, yo soy cristiano porque mi familia es cristiana, como si fuera una herencia que se transmite. El legado, por supuesto, y el conocimiento de Dios se transmite, pero que mis padres hayan sido creyentes y buenos creyentes no implica que yo sea un creyente igual que ellos. Ahora, eso no es la aceptación delante de Dios. No, digamos, y muchas veces en las iglesias vemos a estos estériles, a estos que no son tan capaces como nosotros, los vemos de menos, ¿sí? Los moralmente buenos, los moralmente capaces, los de buena familia, religiosos, los que tienen un buen currículum religioso, etcétera, son los que pueden disfrutar del amor y de la atención y de la aprobación de Dios. Ahora, gracias a Dios, ese no es el evangelio que el apóstol Pablo está predicando. Si el evangelio es verdad, no importa realmente quiénes seamos, ni nuestro pasado, ni de dónde venimos, podemos ser tan marginados como la mujer estéril. Pero el verdadero evangelio no es para los fuertes y fértiles, sino para los débiles y los marginados. Implica reconocer que el que es fuerte es Dios. Si Sara pudo dar fruto, que era algo imposible, que pudo tener un hijo, que era algo imposible, entonces cualquiera puede dar fruto en su vida, aun cuando parezca imposible. Este es el evangelio de la gracia que el apóstol Pablo está compartiendo. Ahora, si se recuerdan en la historia, Sara se sentía incapaz y tiene celos y tiene una reacción adversa en contra de Agar. Y probablemente ella le restregó en la cara a Sara que ella sí podía tener un hijo y que probablemente era el hijo de la promesa. Pero lo que Pablo está queriendo apuntar y diciéndole a los Gálatas, y por lo tanto nos está diciendo a nosotros hoy, es que no tenemos que ser los fértiles, ¿sí? Que no tenemos que ser quienes pueden mucho, porque poder mucho es poder en nuestras fuerzas. Nosotros somos los débiles, los estériles, los que no pueden en sus propias fuerzas, porque dependemos del poder de Dios y de la gracia de su evangelio para poder acercarnos, y dependemos de su aprobación y no de la aprobación de nadie más. Ahora, no significa que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Orar mucho, cantar mucho, diezmar mucho, servir mucho, no son las cosas que nos ganen la aprobación de Dios. La única cosa que nos gana la aprobación de Dios es Jesucristo. Es estar que nuestra identidad esté en Jesucristo. Y eso nos hace dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso es que Él mismo se coloca como la vid y nosotros los pámpanos. Y todo pámpano que está en él da fruto, y el que no es cortado y echado fuera. Entonces nosotros queremos dar fruto. Ahora, se trata de ser débil porque Él es fuerte. Pablo mismo en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, o sea, el Señor le ha dicho a Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En dónde descansa nuestra confianza? ¿Descansa nuestra confianza en nuestras habilidades?
¿O en nuestras capacidades y fortalezas? ¿O descansamos en la gracia del Señor para que luego podamos gloriarnos de las cosas que somos débiles? Piensa en un momento en qué cosas son débiles, en dónde está nuestra debilidad. Yo reconozco que en mi vida tengo muchas debilidades, tengo muchísimas debilidades y defectos. Pero en esas cosas es donde debo descansar, y en todo en general, descansar en que la gracia de Dios es suficiente. Esa frase que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, es tan contundente porque dice, lo único que tú necesitas es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sara aquí es la mujer débil que no puede tener hijos. Por supuesto que eso no quita la responsabilidad de su pecado, porque peca y Dios la reprende por el pecado, pero era la estéril, la que no podía tener hijos. ¿Y se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo mencionando un pasaje en Isaías? Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la mujer que vive con su esposo. Ahora, esta parte del apóstol Pablo es tan maravillosa porque no solo está mencionando un pasaje de Isaías, sino que le da sentido a la reinterpretación que él hace de Sara y Abraham y Agar, porque él está diciendo, el evangelio no es solo lo que yo estoy hablando aquí, viene desde atrás, y cuando le dice, gózate tú porque ahora tienes más hijos, está diciendo que Sara, y por eso dice, ella es nuestra madre, porque ella es la heredera de las promesas junto con Abraham e Isaac, la que va a tener hijos, y todos los gálatas a los que él estaba hablando son hijos de esa promesa, son hijos de Sara obviamente, porque Dios por medio de su poder le dio un hijo, que era Isaac, y luego tiene hijos, y de ahí viene la ascendencia de Jesucristo, y en Jesús todos somos hijos de Abraham. Entonces el evangelio no era algo exclusivo del Nuevo Testamento. Pablo prueba al mencionar a Isaías que era algo que Dios venía gestando y obrando. Y por eso le dice, alégrate tú. Vean estas palabras. Son tan maravillosas. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz. ¿Por qué había de alegrarse Sara si no podía tener hijos? Porque Dios hace algo milagroso y sobrenatural. Ponte a gritar de alegría, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y para los Gálatas esto es, Pablo les está diciendo, ustedes no se dan cuenta que ustedes son hijos de ustedes son los hijos que menciona aquí. Todos esos hijos que ella tuvo más que los hijos de la otra mujer, ustedes son estos hijos, ustedes son los herederos de la promesa, ustedes son los hijos de Abraham, son los hijos de Isaac. Entonces, ese es un motivo para alegrarse, ¿sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso es tan importante que nos baste la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las cosas en las que somos débiles y en las que no podemos. Reconocer nuestra debilidad y nuestra impotencia y nuestra imperfección delante de Dios no es un error. Es reconocer que Él sí puede y dejarle a Él todas nuestras cargas y todas nuestras dudas y todo nuestro dolor y todo lo que nosotros no podemos alcanzar porque Él ya lo alcanzó en Jesucristo. Esa es la gracia profunda del Evangelio, y el que no lo ha entendido hasta hoy, y si hoy lo entendemos, deberíamos estar de rodillas llorando delante de Dios porque nuestras fortalezas no son nada para Él. Él pudo todo, mientras nosotros no pudimos nada. Y podemos gloriarnos en nuestras debilidades, como el apóstol Pablo. Podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Eso es lo más maravilloso. Ahora, Pablo termina con una frase. ¿Eres Ismael o eres Isaac? Y yo quisiera preguntarle, ¿quiénes son ustedes? ¿Somos Ismael o somos Isaac? ¿Quiénes somos? Ahora, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué la pregunta acerca de quiénes somos? Al leer este pasaje de la carta a los Gálatas hay algo más que resalta a la vista, que es como Pablo va a terminar el capítulo 4 y hace un comentario final. Pero ahora, dice, ustedes que son los hijos de la estéril, ustedes que son los hijos, los herederos de esa promesa, los hijos de Abraham, dice,
ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Oigan las palabras de Pablo. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Por eso es la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Los que nacen del esfuerzo humano o los que nacen del poder del Espíritu? En el tiempo de Abraham, el hijo nacido del esfuerzo y la decisión humana persiguió al hijo nacido del Espíritu. Ismael decidió perseguir a Isaac. Pablo les dice a los Gálatas, lo mismo está pasando ahora. Pablo afirma que los hijos de la esclava, los que buscan la salvación por medio de su propio empeño religioso y desempeño, persiguen a los hijos de la mujer libre, quienes disfrutan de la salvación por gracia. Los Ismaeles persiguen a los Isaacs. Lo que pasa es que el evangelio, y esta es la verdad, el evangelio amenaza a los que encuentran su justicia y su justificación en la religión, ¿sí? Recuerden que hablamos que las personas religiosas no están seguras de su posición. Los que obedecen la ley y dependen de la ley no están seguras de su posición delante de Dios. Entonces se tornan hostiles al evangelio de la gracia, que les recuerda, porque les recuerda constantemente que aún sus mejores esfuerzos y obras, todo lo mejor que ustedes puedan hacer y que estas personas puedan hacer, son obras inútiles delante de Dios. Entonces, quienes basan su justicia en su propia imagen, tienden a perseguir y a molestar y a estar encima de quienes se encuentran en Cristo su identidad verdadera. Ismael, si se recuerdan, se ríe y se burla y persigue a Isaac. Para los Gálatas la persecución no era física, no los estaban matando, por lo menos en este momento, pero era muy peligrosa. Tenía la forma de una enseñanza religiosa en la que la ley y los ritos eran fundamentales para la salvación. Esto debilita esa gracia. El autor John Stott escribió: la persecución de la iglesia venidera no siempre viene por parte de desconocidos, sino por parte de nuestros medios hermanos, de esos Ismaeles, los creyentes solamente de nombre, nominales. Los mayores enemigos de la fe no son los incrédulos, sino los Ismaeles en forma de religiosos y de religiosidad, de jerarquías y de instituciones. Ismael siempre se burla y persigue a Isaac. Ese es el problema. Y Pablo termina diciendo, no se dejen caer en esta falsa religiosidad. Este mensaje es una invitación a depositar nuestra confianza en Dios. No depositar nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. En reconocer nuestra debilidad e impotencia e inseguridad delante de Dios. Es una invitación a evaluar en dónde está realmente nuestra identidad. ¿En dónde está su identidad hoy? ¿En dónde está tu identidad hoy? ¿En las cosas que podemos hacer? Porque no importa cuántos años llevemos asistiendo a la iglesia y escuchando esto, siempre es bueno reevaluar nuestra condición espiritual y preguntarnos en quién estoy confiando. O en qué estoy confiando y en dónde deposito mi seguridad. Es una invitación a evaluar a cómo tratamos a los demás, cómo vemos a los demás. ¿Sí? Si vemos a los demás desde nuestra posición religiosa y nuestra posición de santidad aparentemente o de autojusticia. Es una invitación a dejar que la gracia de Dios sea suficiente y lo único que necesitamos en la vida. A no dejarnos envenenar por las ataduras y las trampas del legalismo y la religiosidad. Es un llamado de atención a la iglesia para despertar y vivir en la libertad que ofrece el Evangelio y no las reglas. Es una invitación a vivir verdaderamente nuestra debilidad en Cristo porque Él es fuerte y entonces podemos vivir de una manera completamente diferente. Esto nos da una nueva perspectiva para luchar contra el pecado, para luchar en contra de todas estas corrientes de pensamiento, para luchar en contra del legalismo y del libertinaje. Nos da una nueva perspectiva para vivir nuestra vida diaria porque tiene implicaciones todos los días. Es un evangelio de gracia, de libertad, de poder, de amor, de dominio propio. Es un evangelio en donde servimos por amor y no por ganar el favor de Dios. Es un evangelio en donde los débiles y los fracasados, yo esperaría que todos nosotros reconociéramos a nosotros mismos en esa posición. Es un evangelio en donde la gracia de Dios es suficiente para los que nos reconocemos débiles y estériles. Solo el Señor puede dar fruto. Y ese evangelio
debió haber estremecido la vida de los Gálatas. Y han de haber pensado, ¿cómo estábamos tan engañados? Ahora Pablo va a compartir en el capítulo 5 las implicaciones que tienen todas estas verdades profundas. Entonces la pregunta es, ¿somos Isaac o somos Ismael? ¿Somos los hijos de la promesa o somos los hijos de los que se esfuerzan por ganarse su salvación? Yo prefiero que la gracia de Cristo sea la que me baste en todo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo quisiera decir junto con el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién no quiere que repose sobre uno el poder de Cristo? No quisiéramos vivir vidas estériles en el sentido de infructuosas. Y la paradoja de esto es que al vivir vidas separadas del Espíritu, nuestro propio esfuerzo, aunque parezca fructífero, son realmente estériles. Y cuando reconocemos nuestra debilidad y esterilidad en Dios, realmente el Espíritu Santo y su poder reposan en nosotros y nos convierten en vidas fructíferas que caminan. Ese es el evangelio que Pablo está predicando y ese es el evangelio de Cristo. Pablo termina de esta manera el capítulo 4 porque ahora va a introducir en el capítulo 5 las implicaciones prácticas del evangelio. Por eso es que nos hemos tomado este tiempo y los invitamos a que vivamos esas implicaciones. Señor, gracias, porque en tu gracia somos hijos de la promesa. Somos los hijos de la estéril sobre quien tú reposaste con tu poder para hacerla tener un hijo que heredara las promesas. Gracias porque en Cristo, nuestro hermano mayor, hemos heredado todas las promesas que hay en ti. Gracias, Jesús, porque podemos vivir una vida fructífera, una vida plena en Cristo. Te amamos y te glorificamos. Señor, transfórmanos y confróntanos con estas verdades. Y no permitas, como a los Gálatas, que seamos fascinados con el legalismo y la religiosidad, sino que vivamos en libertad, la libertad del Evangelio y no la esclavitud de la ley y el pecado. En el nombre de Jesús. Amén.